tema que para mí es sumamente importante. Yo le dije hace unos domingos que el Señor puso en mi corazón el sentir de que le hablara acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y puede parecer para usted doctrina básica porque de hecho muchas veces está dentro de la doctrina básica esos temas, pero ahí solo se tocan así superficialmente porque es para personas recién convertidas. Y en la medida que tú conozcas a Dios, en esa medida le vas a amar más porque no puedes amar lo que no conoces. Y en esa medida te vas a dar cuenta qué tan maravilloso es Dios. Pero hoy puso el Señor en mi corazón que yo les hable acerca de Dios como Padre. Amén. Me va a acompañar al Salmo capítulo número 89, verso número 26. Salmo 89, verso 26. ¿Trajo su Biblia? Si no la trajo, pues ahí tiene como... No pongo los versos para que usted no traiga Biblia, porque yo anhelo que usted subraye, que usted apunte, que usted doble una parte de la hojita, porque lo quiere seguir leyendo despacio en casa. Amén. Dice la palabra del Señor: Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Usted va a ver que este salmo no lo escribió David. ¿Usted tiene en su Biblia ahí quién escribió los salmos? ¿Ese Salmo 89? Dice, ¿quién? Etán, ¿así dice su Biblia? ¿Y quién era ese Etán? ¿Los de alabanza saben quién era Etán? Yo creía que todos iban a levantar la mano. Yo. ¿Alguien de la congregación sabe quién es Etán? ¿O quién fue Etán? ¿Se acuerda de Etán y Jedutún? Bueno, eran levitas que en el tiempo de David, cuando él recibió revelación de la alabanza, ellos también recibieron revelación y este es uno de esos salmos. Y usted va a ver, si lo lee despacio en casa, que en uno de los versos de este salmo, Etán habla de David. Pero en este verso 26, aunque se aplica o se puede aplicar a David, es un salmo mesiánico, tiene partes mesiánicas. Y cuando uno habla de salmos mesiánicos, está hablando de salmos que profetizan la venida del Mesías, que se cumplió en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Acuérdese que yo quiero saber si usted está aquí. Si no está pensando en los anteojos del gallo. ¿Cuántas dejan la olla de frijoles puesta a fuego lento aquí? Y está pensando, ¿qué tal si se me quema? No piensen que se van a... Mire, si se le queman, su esposo va a tener que llevarla a comer, hermana. Aunque sea tortita ahí al mercado, no piensen que dejó la puerta, ¿le puse llave o no le puse llave? Fíjese que yo le echo llave a mi carro y después cuando ya voy caminando, no sé si esa es la edad, le eché llave, regreso otra vez a verificar si le eché llave. Entonces usted ahorita no piensa en esas cosas. Ponga aquí su corazón, ponga aquí su mente. Y si lo aplicamos para David, dice este hombre, Etán, recibiendo revelación, él clamará a mí. ¿Quién? Note que aquí él está en mayúscula. Pero, insisto, se puede aplicar para David porque David tuvo revelación de Dios como Padre. Usted puede tener revelación de Dios como su Salvador. Usted puede tener revelación de Dios como su proveedor, como su sanador. Y probablemente Dios se ha manifestado y se ha revelado a su vida de acuerdo a su necesidad. Pero lamentablemente es muy poca la gente que ha tenido revelación de Dios como Padre. Y eso hace sumamente importante este tema que quiero compartir con ustedes, esta enseñanza, porque note que también si es mesiánico,
y entendemos que tiene el nivel de mesiánico, está poniendo Etán en las palabras del Señor Jesús, por los versos que siguen ahí: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Es interesante. Entonces, ¿qué piensa usted cuando usted oye, lee o pronuncia la palabra Padre? ¿Qué piensa, hermana, cuando usted expresa la palabra Padre? Así que es lo que se le viene rapidito. Viene siendo como que es mi amigo y alguien que está a mi lado. Ok, un amigo y alguien que está a mi lado. A ver, ¿usted qué piensa cuando piensa en Padre? Mi protector. Un protector, su protector. ¿En qué piensa usted, hermano? Alguno cuando habla de padre o de papá, ¿verdad?, se le pone ácido el estómago. ¿Eh? A algunos les pasa eso, ¿verdad? ¿Alguno aquí no conoció a su papá? Ah, gloria a Dios, todos conocieron a su papá. ¿Todos aquí tuvieron buenas experiencias con su papá? Levánteme la mano quienes no tuvieron buena experiencia con su papá. Bueno, yo tampoco tuve muy buena experiencia porque se tuvo que ir de casa a los 10 años. Bueno, pero gloria a Dios porque yo estoy orando porque él siga viniendo a la iglesia. Ya le dijo a mi hermano Minor que va a venir una vez al mes. Bueno, yo quiero verlo por lo menos una vez al mes. ¿Cuántos me pueden ayudar a orar? ¿Su papá es cristiano? ¿Cuántos aquí tienen papás cristianos? A lo mejor lo hago al revés. ¿Cuántos no tienen papás cristianos aquí? Levanten su mano, para que oremos por ustedes. Mire, bastantes hermanos no tienen papás cristianos. La palabra padre, más que un concepto, establece una relación. Y cuando nosotros, hermanos amados, vamos a la palabra a buscar a Dios como Padre, muchos de nosotros no lo encontramos muy fácilmente por la relación que tuvimos con el Padre de la tierra. Hay distorsiones. Y por eso la mayoría de personas le oran al Hijo. Hablan con el Hijo con mucha libertad. Es decir, con Jesús, con Jesucristo. Pero no siempre tienen una relación muy enriquecedora con el Padre. Y es por eso que nosotros tenemos que ver qué es lo que la palabra del Señor nos habla acerca de esto. Bueno, ese dibujo o esa foto que algunos miran, otros tal vez no van a tener acceso a verla, es algo como difuso, ¿verdad? Ahí no hay forma. Pero algunos se imaginan que la energía primigenia, es decir, el Altísimo, que no tiene forma, pudiera ser algo así, ¿verdad? Pero no tenemos ni idea, porque dice que al Altísimo nadie le ha visto. Y hay una versión que dice, ni le verá. Fue el doctor Ríos, no fui yo, el que tuvo la revelación de esa energía primigenia. Y es interesante que esa energía primigenia en algún momento de la eternidad derivó al Padre. Es difícil explicar eso, pero esa energía poderosa y que lo podía llenar todo, cuando derivó en el Padre, puso su propia esencia en el Padre, pero fíjese que lo primero que hizo fue derivar en algo llamado Padre. Entonces, eso me hace pensar que es tan importante la relación que nosotros podemos tener con el Padre, que lo primero que hizo esa energía primigenia. Tal vez algunos aquí no saben de qué estoy hablando.
Pero en la Biblia se habla del Altísimo. Y yo no sé qué tanto ustedes han logrado entender la cuadridimensión de Dios. Donde está el Altísimo, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Si no, pregúntele a un discipulador o vaya a un discipulado. O pregúnteme a mí después del culto si usted tiene dudas. Con todo gusto le resolvemos esas dudas. Entonces, hermanos amados, esta frase a mí el Señor me la dio en la mañana. El Padre tiene un Padre. ¿Cómo hace usted? Porque el Padre del Padre es el Altísimo. ¿Me estoy dando a entender? Y aquí son cosas un poquito complicadas, pero intentaré explicarlas. Note usted que el Altísimo, que es el Dios que nadie ha visto, se va a mostrar por medio del Padre, siendo el Padre un clon del Altísimo. Ese concepto clon, quizá no todos lo entendamos, pero de alguna manera vemos nosotros que Él quiere darse a conocer por medio del Padre. Hoy no vamos a hablar del Hijo ni vamos a hablar del Espíritu Santo. El Altísimo se da a conocer por medio del Padre. Y si usted me acompaña al Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 18, ahí vemos que precisamente se nos habla del Dios, que es el único, indudablemente. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Lo lee usted? Podríamos decir que ese Dios no tiene forma. No se muestra con forma, no se muestra con características que nosotros podamos, más que las veces que en la Biblia habla del Altísimo y le da características como le da al Padre y le da al Hijo, humanas, pero que no son humanas para que nosotros podamos entenderlo. Dice, el unigénito Dios. Este es otro, ¿verdad? ¿Quién es el unigénito Dios? Cristo. Es el unigénito, pero también es Dios. Porque la segunda derivación fue el Hijo, que está en el seno del Padre. Mire qué interesante. El unigénito Dios que está en el seno del Padre. ¿Qué será el seno del Padre, hermano? Hay muchas preguntas que nosotros debemos hacernos cuando leemos la palabra. Pero lo cierto es que dice que en el seno del Padre, lo voy a definir de esta forma, en el ámbito del Padre está el unigénito Dios. Entonces aquí vemos el Dios que nadie ha visto, uno. El unigénito Dios, dos. Y el Padre, tres. ¿Lo logra ver? ¿Sí? Gloria a Dios. Dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él, o sea el Hijo, le ha dado a conocer. Bueno, para complicarnos más, el Hijo en la tierra dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir, hermano, entonces, que el Hijo es un clon del Padre y el Padre es un clon del Altísimo. Luego el Hijo es clon también del Altísimo. Porque al final son uno. Ni hay 4 dioses, ni hay 3 dioses. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Eso nos complica a nosotros, ¿verdad? Porque usted dirá, bueno, ¿es uno, son 2, o son 3, o son 4? Es uno, manifestado en 3. Y eso da 4. Bueno, dejémoslo ahí. Dios es Padre por creación, porque Él crea. Pero también es Padre
por engendramiento. Y mire qué lindo que nos permitió a nosotros los hombres engendrar hijos. Porque usted sabe que el hombre engendra y la mujer concibe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si nosotros entendemos lo que es el engendramiento en el ámbito de la tierra, elevémonos para saber que Él también engendró, solo que Él engendró en matrices. Estamos hablando del ámbito celeste. No se me vaya a perder, pero yo tengo que hablar un poquito de eso. Aquí un hombre en el plano terrenal engendra una matriz, ¿verdad? ¿Sí? Hasta la ingeniería genética pues saca un esperma, o no sé, deben ser un montón de espermas, ¿verdad? Porque a la larga un poquitillo de semen tiene millones de espermas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno. Y a través de, ¿cómo se llama? In vitro. A ver, médicos, ¿cómo se llama eso? Sí, pero ¿cómo es? Inseminación. In vitro, así es la cosa. Va, muy bien. Lo tienen que poner precisamente en el útero, en una matriz. Si Dios es Padre por engendramiento, sin duda que Él creó espíritus, pero también engendró espíritus. Eso es una realidad difícil de poder uno abstraerse hasta esa realidad, pero algo intentamos para entenderlo, ¿verdad? Yo tengo la sospecha que la novia, que es celeste, fue engendrada arriba. Amén. ¿Y cuántos aquí anhelan ser novia? Los demás no, ¿verdad? O están cansaditos. Hermano amado, si hablamos de engendramiento, tenemos que pensar en genética. Los ingenieros genéticos creen que están descubriendo el agua azucarada, ¿verdad? Pero el primero que habló de genética y experimentó genética fue Dios, el Padre. Engendrando, insisto, espíritus, a tal punto que el doctor Ríos nos hablaba de un depósito de espíritus, de todo tipo, porque tomó espíritu no humano para ser ángeles, espíritu de ángel le vamos a llamar, estirpe ángel. Pero cuando va a crear o va a ser humanos, va a engendrar humanos, espíritu humano. Y no sabemos qué más creaciones, pero quedémonos solamente con el plano tierra. Así nos sentimos un poquito más seguros, ¿ok? Si el Padre es eterno, la relación padre-hijo es eterna también. Así que Dios lo que quiere, lo que quiso compartir con los humanos es esa relación padre-hijo que actualmente está tan tristemente deteriorada, hermano, aún dentro de los padres, hablo de papás, en la iglesia en general. Tenemos apenas una idea de lo que es ser papá. Fíjese que ahora se clasifican los padres que engendran, biológicos les llaman, y los padres que crían. Usted se va a asustar de algunas cosas que yo le voy a mostrar hoy. Pero le quiero hacer una pregunta antes de eso. ¿Será por eso que la relación padre-hijo es tan afectada, hermano? Yo le voy a decir una cosa. Dios no quería que mi papá se fuera de mi lado a los 10 años. Dios no quería eso, ese no era el plan de Dios. Y si a usted le pasó también lo mismo, o ha tenido a su papá todo el tiempo, pero su papá parece más un papá fantasma, que está ahí, pero como que si no estuviera. A veces los jóvenes sienten eso.
Hay niños, hay jóvenes que cuando tienen la libertad de abrir su corazón dicen: yo quisiera tener a mi papá más cerca. Yo quisiera que me llevara a comer a mí, solito, él y yo. Lo llamativo cuando uno, hermano, trata de sondear, se da cuenta y tiene oportunidad de hablar con el papá, ese papá no puede ser papá porque no pudieron ser papá, su papá no pudo ser papá con él. Y cuando vamos al abuelo, tampoco, al bisabuelo, tampoco, y al tatarabuelo, tampoco. ¿Por qué estará tan dañada la relación papá-hijos que nos afecta a nosotros como cristianos? Bueno, esto no lo va a lograr ver usted, pero solo va a ver ahí unas líneas verdes, unas barras azules. Pero yo me voy a concentrar en esta gráfica solamente en lo que atañe en la estadística de América Central y del Sur, aunque no está Guatemala. Solo está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Perú. Nicaragua pues nos da una idea, porque Nicaragua es muy parecida a Guatemala. Aquí no se hacen estadísticas. Pero este cuadro es una panorámica mundial por continentes, pero es el porcentaje de todos los alumbramientos vivos de madres solteras. Como usted no lo lee muy bien ahí, yo le voy a decir que en Argentina en el año 2000, casi el 60% de los alumbramientos fue de madres solteras. Parecen unas estadísticas demasiado elevadas. Pero ¿sabe por qué? Porque en Sudamérica ya casi no se casan, al igual que en Europa. Entonces entran dentro de la clasificación de madre soltera. Son estadísticas alarmantes. En México, me voy a ir, vamos a ver, aquí no tengo a México. Bolivia, igual que Argentina. Nicaragua, casi el 65%. ¿Qué quiere decir eso? Yo no le vengo a hablar de estadísticas. Lo que le quiero decir, hermano, es que estamos viviendo un tiempo en el que papá no está en casa ya, en la mayoría de hogares. Si esto es cierto, quiere decir que de cada 2 niños o 2 familias, solo un niño crece con su papá y su mamá, y el otro niño no crece con su papá. Bueno, esto es más fácil de poderlo ver. El 85% de los niños sin padre presentan desórdenes de conducta, demasiado alto. El 90% de los niños sin padre escapan del hogar. El 75% de los pacientes en centro de abusos de sustancias, es decir, drogadictos, no tuvieron papá. El 80% de los violadores sexuales no tuvieron padre. El 70% de los confinados en instituciones juveniles no tuvieron padre. El 85% de los confinados en cárceles no tuvieron padre. El 92% de las mujeres que se divorcian, ojo, no tuvieron padre. 71% de los desertores escolares no tuvieron padre. 63% de los suicidas no tuvieron padre. 64% de las jóvenes que están más propensas a embarazarse sin casarse no tuvieron padre. 53% de las jóvenes que se casan o conviven durante la adolescencia no tuvieron padre. ¿Afectará la relación padre-hijo? Yo quiero decirle una cosa, el diablo está interesado en que sus hijos crezcan sin papá y va a buscar muchas estratagemas para romper la relación papá-hijo. Y las iglesias se están llenando, hermano, porque eso es una realidad mundial, de hijos sin padres. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que la paternidad, el concepto de paternidad se ha perdido. Y este concepto viene de Dios, porque la relación padre-hijo, dijimos que es eterna. Es probable que muchas de las cosas con las que usted batalla tenga que ver con su relación con su papá. Ya sea que lo tenga ahí, pero que por alguna razón no se relaciona adecuadamente con él. Porque, hermano, esta enseñanza es para hijos y es para papás, pero también es para mamás. Porque las madres
que ven que sus esposos no atienden a sus hijos. Deben orar y deben clamar, pero también deben hablar con el varón con el que se casaron para que atienda a los hijos y establezca una sana relación padre-hijo. De lo contrario, la tendencia de los hijos que no tuvieron padre a encontrarse en situaciones negativas es la siguiente: 5 veces más propensos los que no tuvieron papá a ser pobres en su adultez. Mire qué interesante es. 20 veces más propensos a desórdenes de conducta. 14 veces más propensos a violar. 10 veces más propensos a ser drogadictos. 5 veces más propensos a cometer suicidio y 32 veces más propensos a escapar del hogar. Dígame usted si la relación padre-hijo no es importante. Uno se preocupa cuando ve mujeres solas en la iglesia, criando hijos. Y sabe que es cuestión de tiempo que esos hijos presenten problemas, a menos que esa mamá y esos hijos descubran la relación con su Padre Celestial, que sustituye en una manera muy hermosa y misteriosa la relación que ya no pueden tener con el papá de la tierra. Por eso, ojo, hermanas amadas, muchas mujeres piensan en el divorcio y no saben de qué están hablando. Se enojan con el esposo y lo primero que piensan es: si quieres te vas. No saben lo que están diciendo, porque están abriendo la puerta a la posibilidad que sus hijos, al crecer sin padre, tenga enormes dificultades como la que nosotros hemos estado viendo aquí. Esto que le presento aquí es muy interesante porque la primera palabra que aparece en aquellos que clasifican todas las palabras hebreas que aparecen en el Antiguo Testamento de una manera muy llamativa es la palabra padre. Lo que está arriba es el hebreo. H1 solo es la clasificación que hace un autor. Para nosotros esos dos símbolos no tienen absolutamente nada que ver. Pero se traducen en nuestro idioma Av. Au sería la pronunciación más parecida y significa padre, father, padre. Es lo primero que Dios quiere que nosotros sepamos. Porque es tan importante, especialmente jóvenes que no se han casado. ¿Dónde están los solteros? Por aquí hay varios solteros. Pero levántenme la mano los jóvenes solteros. Todos los solteros levanten la mano, varones, varones, varones. Ah, mire. Y tienen ganas de casarse, ¿va, mucha? Disculpe tanta confianza. Pero qué urgente es que ustedes sepan a qué se van a meter, por favor. No solo a de acostarse con una mujer, hermano, y hacerle hijos. Es prepararse espiritualmente y conocer los principios que Dios ha establecido para ser padres, que es una bendición que el Señor nos ha trasladado. Es un enorme privilegio, hermanos amados. Gloria a Dios. Bueno, es maravilloso, hermano, entender a Dios y descubrirlo desde el principio de la Biblia, que la función que Él hace con Adán y Eva es de padre. Yo no sé si usted se había puesto a pensar. Por eso, en la genealogía que se hace de Cristo en Lucas capítulo 3 y verso 38, esa genealogía termina diciendo Cainán de Enós, es decir, hijo de Enós. Enós de Set. Set de Adán. ¿Y Adán de quién? ¿Quién era el padre de Adán entonces? Y usted va a ver en estos minutos cómo ese padre nos enseña principios que yo le aseguro que si nosotros nos descuidamos no los hacemos correctamente. Por ejemplo,
En el capítulo 2 de Génesis, verso 7, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero no lo dejó a ver cómo él salía adelante, como muchos padres lo hacen ahora. El padre biológico solo engendra. Y usted se ha dado cuenta que en estos países latinoamericanos, después de engendrar, se zafan. Son irresponsables. Una de las palabras, si las mujeres tuvieran la libertad de poder decir de muchos de los hombres que les engendraron hijos, sería: son irresponsables. Porque cuando la mujer queda embarazada, se van. No quieren tener la responsabilidad de trabajar, de proveer, de cuidar, de bendecir. Y notamos entonces que dice que el mismo que lo formó, yo quiero que usted vea ahora a Dios como Padre, se lo estoy tratando de mostrar como Padre en la Biblia. Dice que Él plantó, no Adán. Plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí el nombre al hombre que había formado. Entonces esto nos habla de que un padre debe de proveer y debe de cuidar, porque ese huerto, que era un huerto cerrado, no solo le proveía todo lo necesario para la vida a su hijo, sino que también indudablemente lo resguardaba, porque usted y yo sabemos que fuera del huerto había peligros. En el verso 15 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Le dio un propósito. Una de las cosas importantísimas que un papá debe dar a sus hijos es propósito, destino, identidad. Si su hijo, hermano, a cierta edad no sabe a dónde va, su déficit es paternal. Porque es papá el que va a actuar en la vida de ese niño o esa niña para decirles y establecerles identidad a través de su relación y su destino. Por eso el Señor le dijo: mira, ahora este huerto lo vas a cultivar. Le dio un propósito. Verso 16: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Los padres deben dar instrucciones. Hay demasiados hijos e hijas que solo reciben la instrucción de la madre. Pregúntese en lo práctico: ¿a quién le piden permiso los hijos en su casa? ¿A usted, mamá, o a usted, papá? Le van a pedir permiso al más suave. Si papá es el más suave, le van a pedir a él. Pero si la mamá es la más suave, le van a pedir a ella. Pero chequee bien. ¿A quién le piden permiso generalmente los niños? A la mamá, porque papá no está. Es que papá está trabajando. Yo pregunté, no sé qué día, creo que fue el viernes o el miércoles, no me acuerdo. Pero pregunté: ¿para qué trabajan ustedes?, les dije a los hermanos. Y rápido los hermanos me contestaron: para mi familia. Eso no siempre es cierto. Se dice de cajón, como decimos. ¿Y usted para quién trabaja? Para mi familia. A mí solo me es fácil ver cómo está vestido el hombre y cómo está vestida la mujer y cómo están vestidos los hijos para saber para quién trabaja. ¿Usted se da cuenta que a los hombres les gustan los carros? ¿A qué hombre no le gustan los carros? Finalmente los carros. Y los carros son caros. Hay hombres que se pasan el sábado limpiando su carro, puliéndolo. Ay de aquel que con ciega locura ese carro pretenda manchar, porque le va a ir mal. No importa si es un niñito de 5 años o de 1 año o es la mamá. Una vez alguien preguntó:
¿Dónde está el corazón de los papás en estos tiempos? Si son pastores, en el ministerio. Si son trabajadores, en su trabajo. Si son deportistas, en su deporte. Si son ovejas, en su privilegio. Pero la prioridad, hermano amado, mire, yo se lo digo con toda libertad. Yo soy un creyente de las prioridades. Y gracias a Dios tuve pastores que me enseñaron las prioridades correctas. Por eso cuando a mí me quisieron dar a tole con el dedo, que después de mi relación con Dios la iglesia era primero, no lo acepté. Y me lo decía un hombre que jamás caminaba con su esposa, ni le daba atención a sus hijos. Pero la Biblia dice que el que no puede gobernar su casa, ¿qué dice? Que no cuide de la iglesia, dice. Establece prioridades. Tu primera prioridad es tu relación con Dios. Tu segunda prioridad, hermano varón, entiéndelo por favor, es tu familia, es tu casa, antes que tu trabajo. ¿Y cómo quiere que le dé de comer? De eso nos agarramos, hermano. Le dio instrucciones. Las instrucciones en la casa las da el papá, hermano amado. Los permisos los debe dar el papá. El que corrige debe ser el papá. ¿Y sabe qué hacen los papás? Se hacen los locos. Es que como tú estás en la casa, dice. Es que como no sé qué, es que siempre hay excusas. Es que yo estoy ocupado en la iglesia. Tu hijo es más importante que cualquier oveja de la iglesia. Aunque no te guste, hermano. Mi familia es más importante que todos ustedes. Discúlpenme. Pero si mi familia me necesita, le doy prioridad a mi familia y después lo atiendo a usted. De todas maneras lo atiendo. Pero es que yo estoy entregando cuentas. Debo entregar cuentas primero por mi chalupita. Verso 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ese papá Dios estaba interesado en ver a su Adancito, que le falta a mi Adán, igual que los padres de hoy. Está muy solo Adán, está triste. En las casas, en los hogares, ¿quién se da cuenta de que los hijos están tristes? La mamá. Yo no sé cómo es su día en su casa, hermano, pero ¿a qué hora llega usted después de un arduo día de trabajo a su casa? ¿5? ¿Quiénes llegan a las 5 de la tarde? Yo creo que aquí no trabajan. Y es verdad. 6, 7 de la noche. Ok. Bueno, pero ustedes todavía no tienen hijos, patojos. 8 de la noche. 9 de la noche. Mire, hermano, usted se recuerda de como yo lo tengo que tener a usted medio despierto, ¿verdad? ¿Se recuerda de aquel canto del negrito del batey? ¿Qué dice el negrito del batey? Para mí el trabajo es un enemigo, decía, ¿verdad? ¿Cuántas horas deberíamos de trabajar nosotros, hermanos amados? ¿Y por qué usted trabaja más? Por mi familia, le quiero dar lo mejor a mi familia. Lo mejor de tu familia, lo mejor para tu familia eres tu papá.
no el dinero que le das a tus hijos, no el carro último modelo que le das a tus hijos, no la ropa que le das a tus hijos. Lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo eres tú. Aunque no le des tenis de marca, pero si tú estableces una relación preocupado, estaba solo Adancito, le haré ayuda idónea. Y porque estaba solito las hicieron a ustedes, hermanas. Aleluyita. Gracias, Señor, porque Adán estaba solito. Amén. Pero ame a su esposa todo el tiempo, hermano. Y ame a sus hijos con todo su corazón. Y el Señor Dios, verso 19, dice: formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Dios le dio un trabajo, una función muy importante a Adán, para que su hijo se sintiera bien, porque era su hijo. Padres deformados hablan de esta manera: si a mí me costó, que le cueste a mi patojo también. Eso es un padre deformado. Y quiero poner equilibrio. No es que usted se lo dé todo a su hijo, es que usted lo prepare de acuerdo a la manera como él va a poder enfrentar la vida de la mejor forma. Si usted está enojado porque su papá a los 12 años lo mandó a trabajar al campo, a tapiscar la milpa, a cortar caña, usted terminaba todo negrito del hollín de la caña después de quemada. Y usted se recuerda lo difícil, y el patojito a los 12 años le dice: papi, yo quiero tal cosa, a la caña te voy a mandar. Usted está herido. Usted tiene que perdonar. Usted tiene que entender las cosas que probablemente tuvo que vivir su familia si estaba en extrema pobreza. Y necesitaba, ¿qué pasa en el altiplano, hermano amado? Tienen hijos para que trabajen en el campo, no para amarlos. Tienen 8, tienen 9, tienen 10 para que sean mano de obra. ¿Ha visto usted a los patojitos cuando va al IRTRA? ¿Ha visto usted que casi cerca de llegar al IRTRA los ponen con un martillo a romper piedra? ¡Pum! 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 Güiros de 8 años. Y a uno le dan ganas de sacar a los hijos y decir: mira, fíjate, en tu casa no querés ni siquiera arreglar tu cuarto, patojo bandido. Mira, ¡pam! 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 Mira, ¡pam! 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 ¿Cierto o no? ¿Y quiénes los mandan? Tal vez las madres, porque no hay papá que provea. Silencio en la sala, ¿verdad? Y oyeron al Señor Dios que se paseaba, capítulo 3, verso 8. Estamos viendo a Dios como papá. Qué maravilloso papá es Dios, hermano. Ahí estaba su Adancito y ahora su Evita. Se paseaba en el huerto al fresco del día. Eso parece que lo hacía todo el tiempo. Fíjese que, ¿usted cree que Dios es ocupado, hermano? ¿Tendrá ocupaciones Dios? Todas las que nosotros le damos, ¿verdad? Imagínense si hay 1 billón de cristianos en la tierra, pensemos solo en voz alta. ¿Cuántos clavos le damos nosotros los cristianos a Dios, hermano? Ya se está metiendo en el bar, ya se está metiendo al bar, ya se está echando una cerveza, ya está haciendo ojitos a la secretaria. ¿Cree que eso no mantiene ocupado al Señor? Pero Él es omnisciente, omnipresente y todos los omnis. Dios no es nervioso, Dios no se estresa. Dice: y el hombre y su mujer se escondieron porque ya habían pecado.
pero él tenía tiempo para dedicarse todos los días a sus hijos. Papá, ¿por qué tú no tienes tiempo? ¿Trabajas, estudias, das clases, tienes negocio? ¿Cuánto va a ser suficiente para ti? Dime cuánto. ¿Trabajas para ti? ¿Trabajas para tu ego? ¿Para que todos vean lo bueno que eres? Ok. Yo tuve un pastor que me decía, me sentaba y me decía, mira Sergio, porque yo también trabajé duro. Mi esposa, si ustedes le preguntan, sabe que a veces llegaba a la 1 de la mañana, no porque me iba a tomar los tragos, porque tenía que trabajar. Me tocaba construir esa plaza Semaco que está ahí en la zona 9, a mí me tocó construirla. Y cuando me dieron ese proyecto me dijeron, tenés que salir antes que los próceres, donde habían 5 empresas y llevaban un año de ventaja. Entonces por muchos meses yo entraba a las 7 y salía a la 1 de la mañana. A mí me pasó también. Pero con eso compré casa, carro nuevo de paquete. Qué ricos son sacar un carro de agencia, hermano. Huelen a rico los carros. Pero tal vez tendría que preguntarle a mis hijas cuánto les hice falta. ¿Aló? Indudablemente uno tiene que, hermano, y cuando uno se va volviendo viejo, empieza a analizar lo que ha hecho. Pero como no es la experiencia mía la que a usted le interesa, sino que a mí lo que me interesa es lo que veo aquí, que tenía tiempo Dios para hablar con sus hijos. Así que tú no puedes ser que no tengas tiempo. Por eso vemos los proverbios, mejor tortilla con sal, ¿verdad? Que una casa en discordia. Porque dígame usted si la mamá no se siente sola y no es motivo a veces de problemas cuando papá no llega. Por eso, hermana amada, si su esposo tiene 4 privilegios aquí y por eso no llega, platique conmigo, le vamos a dejar uno. Eso sí, que aproveche bien su tiempo. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Le proveyó camino de salvación. Le proveyó a sus hijos la salvación. Después de que habían pecado. ¿Estás tú interesado en que tus hijos sean pequeños o jóvenes, hermano amado, realmente alcancen la salvación? Porque mira, si tú crees que porque vienen a la iglesia, porque tú los traes, son cristianos, hay que dudar. Porque la salvación no se hereda y Dios no tiene nietos. Entonces nosotros tenemos que estar interesados en saber. Por ejemplo, hermano amado, usted ya se fue a dar cuenta qué hacen las maestras de niños con sus hijos. ¿Alguna vez le ha dado? Yo sé que a veces lo sacan, pero usted tiene derecho de ir a ver un ratito. ¿Los están entreteniendo? ¿O se están preparando para darles palabra? Claro, la responsabilidad no es de la iglesia nada más. La primera responsabilidad es de la casa. El evangelista que le debería de hablar a sus hijos acerca del Señor es el papá. Mijitos, siéntense aquí y les voy a enseñar. Pero como el papá interesado en otras cosas, hermano. Unas pocas cabecitas valientes dicen así, mire,
Y la esposa les va a decir, nota cuáles eran las funciones del Padre como Dios con sus hijos. Dios fue padre para Enoc, caminó con él. Papá, ¿cuándo caminas con tus hijos? Por favor. Él caminó 300 años con su papá Dios, Enoc. Hoy se habla de calidad de tiempo. Bueno, pídele a Dios un trabajo, porque tú le puedes pedir a Dios un trabajo bueno, hermano. Yo creo que Dios puede dar buenos trabajos. Si tú eres fiel, Dios va a ser fiel. Si dice que es fiel, aunque tú seas infiel. Mira, no le pidas al Señor, Señor, que gane 30,000 quetzales. No, primero pídele un trabajo que no te evite estar con tu familia. Pídele un trabajo que no te evite venir a la iglesia. Porque si tu interés es económico, esta tu almita, que yo también la conozco, siempre quiere más. Y más. Y más. Ya parece canción, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que cuando ganas 10,000 no te alcanza? Y cuando ganas 20,000 tampoco te alcanza. Hermano amado, si tú permites que tu alma te dirija, ni 100,000 quetzales mensuales te van a alcanzar, porque siempre vas a tener un techo abierto. Y ya con los 100,000 empiezas a pensar en esto, una casita en Panajachel. Y compras tu casita en Panajachel y solo en Panajachel vives. Y ya no vienes a la iglesia. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? El alma no se sacia. Y te quiero decir algo. La relación con tu Padre es lo que te va a saciar, porque al final el Hijo nos va a meter en el Padre. Porque del Padre salimos y al Padre vamos a volver, hermano. ¡Aleluya! Ojalá usted lea la vida de Noé otra vez, dándose cuenta que su padre lo guardó y le mandó a hacer un arca. Ya se dio cuenta que la relación que tenía Noé con Dios Padre le anticipó los juicios y le preparó incluso a su familia. La familia tal vez pensaron que su papá era un loco, pero teniendo buena relación, Noé con Dios como padre salvó su propia familia. ¿Ya se dio cuenta usted de eso? Los papás que están aquí, busquemos una buena relación con nuestro Padre. Quitemos todos los obstáculos. Si tenemos que perdonar a nuestros padres terrenales, hagámoslo, ministrémonos, liberémonos para que establezcamos bien esa relación. Con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés no tenemos tiempo. Con David. David, por eso, hermano, fue de los pocos, porque en todo el Antiguo Testamento no se especifica esa relación padre-hijo tan claramente. Solo la vemos de una manera cuidadosa que tenemos que profundizarnos. Mire lo que Isaías descubrió. Capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Isaías atisbó, que aunque aquí está hablando del Hijo, atisbó la relación con un Padre eterno. Pero apenas nos dice eso. El último libro del Antiguo Testamento dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? A Malaquías también le fue revelado a Dios como Padre. ¿Lo está viendo? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Malaquías sabía que Dios es Padre de todos.
Pero ya nos amplía el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son esos todos? Los que tuvieron el privilegio de llegar a ser hijos. Y lo dice Juan. En el Nuevo Testamento, si usted me permite unos 10 minutitos. En el Nuevo Testamento, hermanos amados, empieza la revelación más fuerte acerca de lo que es el Padre. Dios como Padre. Dice San Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si nos dan el derecho de llegar a ser hijos, es porque, hermano amado, nos revelan que tenemos un Padre celestial. ¿Cuántos aquí ya perdieron a su papá en la tierra? Bastantes. Mire, ¿cuántos? Qué maravilloso es saber que tenemos al Padre celestial. Aleluya. Y ya se dio cuenta que en esta versión Las Américas dice de llegar a ser hijos. Habla de un proceso. Llegar a ser. Quiere decir que si hay un proceso de llegar a ser hijos, es un proceso el que nos sea revelado Dios como Padre y que nosotros caminemos con el Padre, hermano. Usted quiere caminar con el Padre, ahí va a encontrar seguridad. Usted va a caminar con el Padre, ahí va a encontrar, hermano, seguridad, provisión, certeza, propósito. ¿Para qué vino usted a la tierra? Es el Padre el que le va a revelar por medio de su Espíritu Santo. Dice todavía que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre. Está hablando de un nacimiento que es de Dios. Así que cuando usted y yo nacemos de nuevo, somos engendrados de arriba. Y eso nos abre, hermano, la posibilidad de caminar con Él. Mire lo que dice San Juan. Juan, Pablo, recibieron mucha revelación acerca del Padre. Dice, nadie puede venir a mí, dice el Hijo, si no lo trae el Padre. ¿Usted ya se dio cuenta de algo? ¿Venimos? No. Sí. ¿Ya se dio cuenta que el Padre es el que buscó a este joven? Él lo fue a traer, ya no tan joven, dice. Porque dice, nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Yo no sé dónde andaba mi hermano cuando él era inconverso. No sé qué hacía, pero de ahí lo agarró el Padre. Lo amó. No importaba qué él estuviera haciendo. No importaba que, aunque él no tuviera conocimiento, lo fue a traer, porque dice que nadie viene al Hijo. Te devuelvo a la amada. Si el Padre... Lo que pasa es que usted no mira al Padre, pero es el Padre el que manda al Hijo para que, mejor dicho, al Espíritu Santo. Porque el Hijo ya vino. Pero es el Espíritu Santo el que te inquieta porque Él te convence de pecado. No importa dónde estabas, te convenció de pecado, te convenció de juicio. Pero fue el Padre el que le dijo al Espíritu, mira, ese es mi Hijo, ve a traerlo. Yo lo amo. Ve a traerlo. Nosotros le llamamos a esto la escuela del Padre que tuvimos cuando éramos espíritus. Porque dice, el Padre que me envió, moscas feas, y yo le resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Entre paréntesis, Padre. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. O sea que el Hijo nos vino a revelar al Padre. Felipe, ¿tanto tiempo es que has estado conmigo y todavía me pides que te muestre al Padre, el que me ha visto a mí?
ha visto al Padre. Qué lindo. ¿Quiere usted conocer al Padre? Conozca al Hijo, porque el Hijo lo dio a conocer. Y el Hijo, indudablemente, hermano, lo que vino a mostrar fue el amor del Padre. De tal manera amó Dios Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Pero usted va a creer si el Padre le enseñó y usted aprendió, y por eso viene al Hijo. Gloria a Dios. En San Juan 8:42, mire todo lo que le mostraron a Juan. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, está hablando con unos religiosos. Si Dios fuera vuestro Padre, esto quiere decir que no todos tienen a Dios como Padre. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino Él me envió. Usted sabe que también nosotros fuimos enviados a esta tierra de probatorio, hermano. Pero por misericordia de Dios vamos a volver a Él. Yo tengo que ir terminando. Jesús les dijo, suéltame, Juan 20:17, para los que no miran, porque todavía no he subido al Padre. El Hijo tenía tal relación con su Padre, que después de resucitado dice, suéltame, le dice a María, porque todavía no he subido al Padre. Y diles, con esto voy a terminar, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Se da cuenta que el Señor le dice a sus discípulos, y en este caso a María, que era discípula, subo a mi Padre, pero le dice a ella que le diga a sus discípulos, y a vuestro Padre. Eso no se había revelado antes. El Jehová tonante del Antiguo Testamento, muy pocos tuvieron la revelación de verlo como Padre. Y el Dios Todopoderoso, según lo que el Hijo nos revela, es su papá, hermana. Aunque no lo crea, es su papá. Y dice que Él es un Padre bueno, para quitar totalmente los recuerdos de un padre malo en la tierra. Él es bueno y sabe dar buenos regalos a sus hijos. ¿Por qué no confiar en ese Padre? Porque tu corazón, tu alma no lo puede hacer, porque tu Padre te afectó tanto. Tu papá en la tierra te habló de tantas mentiras. No le diga a un niño algo que usted no va a cumplir. Te voy a llevar el otro domingo después de la iglesia a tal lugar y no lo lleva. Voy a estar ahí en la escuela para verte jugar fútbol y no va. No le prometa a su hijo lo que no va a cumplir, porque después ese niño, ese joven y ese adulto va a dudar del Padre, que leyéndolo en su palabra, en su corazón tiene un problema. Y va a decir, Padre, mi papá no me cumplía, tampoco este papá me va a cumplir. Así es como lo entiende. Y entonces no crecen con confianza en Dios. Crecen con confianza en sí mismos y luchan por sí mismos y se dañan queriendo alcanzar todo por sí mismos, cuando es el Padre el que te quiere dar. No solo lo material, que es lo más fácil, te quiere dar todo lo espiritual que tú y yo necesitamos. Yo me quedo ahí, porque quiero ministrar. Yo quisiera que
te pusieras de pie, hermano amado. Yo no sé qué concepto tienes tú de Dios en el aspecto de papá. Pero si tú esta mañana quieres enriquecer esa relación, yo te voy a pedir que vengas rápido aquí al frente. Todo aquel que quiera enriquecer su relación con el Padre Celestial,